World Vision Costa Rica es una organización que trabaja por el bienestar de la niñez y la adolescencia. Creemos en impulsar espacios a nivel nacional y local donde se vele por sus derechos y el desarrollo de habilidades para la vida, creyendo que esos dos elementos les dará un viaje más seguro para sus vidas. Al formar parte de la familia de World Vision Costa Rica, estás transformando la vida de más de 800,000 niños, niñas y adolescentes del país. ¿Te animás? Importancia de promover entornos de trabajo seguros y saludables. Una persona trabajadora saludable que se siente reconocida y valorada por la organización será una persona productiva, comprometida y motivada. Esto a su vez conlleva a que se cumplan con las metas propuestas y se busque el crecimiento de la empresa e institución. Además, esto puede influir en una disminución de los accidentes y enfermedades laborales que, con sus consecuentes incapacidades, se disminuye el ausentismo y la rotación de personal. Se puede generar una reducción de los costos del aseguramiento cuando los sistemas de seguros otorgan incentivos a las empresas que toman medidas de prevención de seguridad y salud en el trabajo. Además, puede existir una mejora de la imagen de la empresa o institución, lo que le puede ayudar a atraer talento y nuevos clientes. Porque la UNED existe, puedes cumplir el sueño de estudiar desde cualquier lugar del país, aunque estés trabajando o tengas otras obligaciones. Matriculate en una de nuestras 42 carreras y 24 posgrados. UNED, somos estudio a distancia con flexibilidad de horario y amplio uso de tecnologías digitales. Matrícula web del 8 al 13 de mayo. Más información en www.uned.ac.cr. UNED, la universidad en los territorios. ¿Qué es un entorno de trabajo seguro y saludable y quiénes ayudan a crearlo? Es un ambiente laboral en el cual se eliminaron o se redujeron los riesgos a un nivel aceptable y donde se integra la prevención como parte de la cultura organizacional. Identificar los peligros y evaluar y controlar los riesgos en el lugar de trabajo es esencial para crear un entorno laboral seguro y saludable. Es un entorno de trabajo en el que todos sus integrantes colaboran para promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de las personas trabajadoras. Además, se comprometen con la calidad e inocuidad de los bienes y servicios que se ofrecen y colaboran con el bienestar comunal y ambiental de la localidad en que se ubica el centro de trabajo. Las personas empleadoras, las personas trabajadoras y el gobierno son los tres actores principales que participan activamente en la promoción de un medio ambiente de trabajo seguro y saludable, y donde la prevención es la prioridad. Las personas empleadoras deben garantizar que, en la medida que sea razonable y factible, los lugares de trabajo sean seguros y no presenten riesgos para la salud. Las personas trabajadoras deben cooperar tomando precauciones razonables para garantizar su propia seguridad, cumpliendo con las instrucciones relativas a la seguridad y la salud, utilizando correctamente los equipos de protección e informando sobre cualquier situación o evento peligroso y accidentes. El gobierno contribuye al establecimiento, desarrollo y facilitación del funcionamiento de los sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo. Un entorno de trabajo seguro y saludable. Un derecho fundamental. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué tal, Costa Rica? ¿Cómo les va? Gracias por darnos esa oportunidad. Ya usted sabe que los medios cambiaron ya eso de estar esperando una hora determinada. No, no, la noticia cuando hay que darla, hay que darla. Cuando son noticias donde uno convoca a personajes que realmente le dan a la actualidad nacional un condimento especial. Y yo creo que este es de los personajes políticos que más atrae, porque ha encontrado una forma de comunicarse muy adecuada. Dicen que gobernar es comunicar, y él tiene una forma adecuada de hacerlo. Trabaja no sé cuántas, creo que 18 o 20 horas al día. Es una persona que se ha entregado al puesto. Es el ministerio más difícil de Costa Rica. Es el ministerio que en el pasado, lo digo yo, se lo otorgaban a la gente que tenía carácter presidenciable, porque también era muy visible, pero también se ha vuelto muy complicado. Luis Amador Jiménez, ministro de Obras Públicas, nos acompaña a la hora del café, a la hora del té, para conversar de Costa Rica. Don Luis, primero, gracias por sacar el espacio. Con mucho gusto, Richard, y a todos los que nos escuchan y miran, un placer poder saludarlos y compartir un ratito con ustedes. Estamos a un año
prácticamente de conmemorar la nueva administración Chávez Robles. Es un año donde ha para el país generado una gran expectativa. Veníamos de una recesión de todo tipo y a un año de la valoración, don Luis. ¿Cuál es el estado de cuentas? ¿Cuál es el estado de situación que Luis Amador estima del Ministerio de Obras Públicas? Richard, exactamente, sí, un año ya en cosa de unos pocos días, estado de situación de ahí a la entrada desalentador porque no habían contratos, no había conservación, todo estaba abandonado, la gente no tenía motivación. A la fecha de hoy creo que empezamos poco a poco a devolver la esperanza, y no lo digo en términos políticos, de ahí, con las cosas que vamos haciendo, sacar una inspección técnica que vale la mitad de lo que costaba la anterior, ver que ya logramos aperturar allá lo que es Limonal Cañas, que ya se lograron abrir 35 kilómetros de la ruta 32. Son cosas que van demostrando que sí se puede. Es difícil, no voy a decirle que no, pero ya poco a poco el ministerio se va levantando un proyecto de reforma también para fortalecerlo, donde esperamos que sea más ágil a futuro. Y los equipos de trabajo tratando de tenerlos motivados y que entiendan el gran impacto que ellos tienen. Claro, una realidad económica y fiscal en la cual tenemos que ser muy responsables y buscar todos los mecanismos para financiar obras con mecanismos no tradicionales que no representen deuda para no presionar más al Ministerio de Hacienda. Bueno, y yo creo que si la plata no se la roban, dice Bukele, alcanza para todo. Y creo que ese es el mejor camino, don Luis, para que el ciudadano quiera apostar, contribuir con el pago de impuestos. Inclusive uno dice, bueno, el pago de peajes, yo lo veo reflejado en qué? En obras. Si hay una, diríamos, maniobra muy complicada, pero la confianza es el bien más importante, don Luis. ¿Usted siente en lo que percibe que la ciudadanía ha poco a poco recobrado esa confianza en el MOB? Porque el CONAVI venía de un desastre. Ayer dábamos la noticia de que anunciaba un ahorro de 37 millones de dólares, no por su ejecución, nada que ver, sino porque había hecho una negociación muy interesante. Y bueno, es una dificultad para usted también, porque en términos generales es una entidad que tiene que reconstruirse, pero que está dando frutos antes de. Entonces, en esa valoración que usted hace, ¿usted siente que la gente empieza a entender y a confiar nuevamente en el MOB? Yo creo que sí, Richard. La gente se da cuenta la maquinaria del MOP en la calle, trabajando, metiéndole el hombro, inclusive al mismo CONAVI, el CONAVI reactivado, trabajando, levantando contratos. Eh, Vemos a Mauricio Batalla muy activo con todo lo que son conservación y rehabilitación, y también algunas obras nuevas como la galera, reparaciones importantes del puente Tentisque, el puente sobre el río Saprissa, el río Irilla, perdón, allá la parte del Saprissa. Y entonces la confianza se recupera cuando uno ve la acción. Claro, todos pagamos impuestos y yo entiendo, de ahí, cada vez que uno ve lo que le quitan en impuestos, uno, de ahí, uno quisiera esa plata en la bolsa de uno, obviamente. Y entonces, al menos mi sentir como ciudadano es, bueno, si le pago al gobierno, quiero verlo trasladado en obras que me beneficien, en cosas que sean importantes para que mi calidad de vida se mejore. Y ahí es donde entonces hay que demostrar que sí se puede a través de esas obras. Sí, evidentemente el CONAVI estaba en un letargo, ahorita está bastante activo. Generamos a través de CONAVI unos contratos donde se pedía, primero demuestre que usted tiene capacidad de hacer las cosas. Y por eso creo que le dimos cualquier cosilla de puntaje, era más que todo para filtrar. Y después, ahora sí, cotíceme por precio. Y entonces, cuando hay competencia y saben que varios van a competir y es por precio, tienen que bajar. Y como ya sabemos que son capaces, entonces hacemos un mecanismo que nos sirve para ahorrar recursos y que rinda un poco más la plata. Qué interesante, don Luis, que en el diseño que tenía el CONAVI había un diseño tan perverso que impedía la
formación de más empresas, porque los carteles estaban diseñados de tal forma y la estructura en sí, porque les pagaban a 90 días, a 120 días. Una empresa trabaja a cortos, a cortos. ¿Por qué? Porque tiene que tener liquidez para todos sus movimientos, pagos extras, seguros y todo lo demás. Pero la estructura estaba dada para que solo unos pocos participaran. Don Luis, esa es otra concepción que ha cambiado. O sea, cambiar esos engranajes ha permitido que primero un sector vital para la economía como la construcción se reactive y luego que la empresa privada pueda salir adelante. ¿Ese diseño usted lo tenía planeado o fue dándose, don Luis? Richard, ambos. Ya yo había solicitado que teníamos que revisar requisitos para ver qué era lo que se estaba pidiendo. Por ejemplo, en los carteles viejos pedían que la empresa tenía que tener una planta de asfalto. ¿Cuántos tienen una planta de asfalto? Ahí ya usted mató a todo el mundo y dejó tres o cuatro, ¿verdad? Cosas por ese estilo, como las que usted menciona, de ahí limitan completamente el pago de facturas a 90 días, de ahí ya no pudo entrar un montón de gente. Y todavía falta, Richard, todavía no estamos ahí, vamos llegando. Ahora nos falta habilitar los nuevos concursos de Chapia, limpieza de cunetas, que permitan que asociaciones de desarrollo, cooperativas más pequeñas puedan entrar. Porque, por ejemplo, le voy a decir, en Orosi hay un muchacho que se llama Percy y un grupo de trabajadores que gratuitamente limpian las alcantarillas y chapean el derecho de vía y pintan los puentes. Y ellos han venido y yo he hablado con ellos y no pueden acceder a un contrato del CONAVI por los mismos términos. Eso también estamos trabajando en corregirlo, así que vamos en buen camino, pero todavía no llegamos al 100%. Lo que interesante eso, o sea, un grupo de ciudadanos hizo un consorcio, por llamarlo de alguna forma, para tratar de involucrarse y participar, y eso hay que solucionarlo, está pendiente. Pero vea, don Luis, hay acentos. Yo sé que yo siempre que lo abordo, usted le hablo de un tema que yo sé que usted no, no lo tiene como Ruta 27. La Ruta 27, usted se mueve por mundos muy distintos. Lo que tenemos, eso no es una autopista, don Luis. Eso es un trillo con luces. Y nosotros de verdad hemos pagado por una autopista. Les dimos los puentes, les dimos peajes caros, les dimos que ellos pusieran las condiciones, pero tenemos un trillo. Yo quisiera saber si por lo menos en algún momento vamos a tener de verdad la regencia, la gerencia de esta obra que está en concesión, pero que es nuestra. Y que después, cuando ellos se vayan o continúen, pues tendremos que ver cómo mejore. Pero lo que hay ahí, don Luis, eso no es una autopista. Es correcto, Richard. Eso no es una autopista, eso fue creado con un diseño y una realidad de hace muchas décadas y cuando se ejecutó ya estaba desactualizado. Más allá que eso, y como usted lo dice bien, los puentes el Estado se los dejó, entonces ellos no les dan mantenimiento. Ahora hay dos de esos puentes que ya necesitan mantenimiento, ¿verdad? Y ahí empiezan los problemas. Le faltan 10 años. Y es que hay que ser claros. Vamos a ver, Costa Rica necesita salir al Pacífico y de ahí entroncarse a Liberia o al sur-sur. Y es la 27 o la 1. No hay forma de que el Estado pueda cancelar esa concesión. Es muy complicado. Ya lo hemos estudiado ampliamente. Sí hay cláusulas que permiten al Estado inyectarle la plata, pero son como 600 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, en la realidad fiscal en la que nosotros estamos, ahora lo que toca, corresponde es ver cómo facilitamos atracción para ver cómo solucionamos ese problema y algún día poder ver eso como, no le puedo decir una autopista, pero por lo menos como una arterial que sea más eficiente, por lo menos metiéndole un carril adicional. Créame, Richard, no le puedo revelar mucho lo que estamos haciendo al respecto de esta ruta, pero sí estamos haciendo un análisis profundo que viene desde hace ya como 3, 4 meses para ver las diversas opciones que hay y trabajando en esas opciones para ver cuál de ellas puede hacer que la ampliación sea una realidad. Don Luis, pero a mi casa, yo no sé si a la suya, en algún momento llegó el polaco.
Y mi mamá lo primero que decía es, apúnteme cuánto le aboné. Entonces, nosotros no tenemos tarjeta, no sabemos cuánto le hemos pagado, no sabemos, ellos tienen, usted vio que el guardián publicó lo de los cobros indebidos y que ustedes ya hicieron un procedimiento, no era un caso, eran varios, eran un grupo importante, pero aquí no tenemos tarjeta, ¿cuánto le debemos? O si ya le pagamos, don Richard, Luis. sí, pero vea, primero que nada, lo que pactaron en aquel momento, hace ya como 20 años creo, fue un valor de obra descontado al año base. Entonces, ahora, por ejemplo, esa carretera recauda como 90 y algo millones de dólares al año. ¿Ah? Si usted lo agarra y lo echa para atrás 20, 23 años y lo descuenta como al 12%, de ahí eso se le reduce a casi nada. Entonces, cuando usted empieza a acumular monto para ver cuándo es que llega por monto, nunca va a llegar, porque cada vez el descuento y a una tasa tan elevada hace que se le angoste lo que usted recauda hoy por día. Entonces, es una mala negociación, para empezar. Y para que entendamos todos, yo tengo, me dieron un préstamo, pero los intereses son tan elevados, don Luis, que yo pago el mínimo y nunca se me rebaja la principal. Es para entender, porque lo que entiendo es que tenemos una deuda, ahora usted lo acaba de decir, que no se reduce, pero es por Usted tiene las una cláusulas de deuda, negociación si usted tiene una deuda, creo que son como 300 y resto, 400 millones, una cosa así. de Pero cuando dólares, usted agarra, sí, pero cuando usted agarra 90 millones de dólares que recauda ¿sí? y le quita lo que le tenga que quitar y después de eso lo divide, lo divide entre 1.12 elevado a la potencia de 23, el denominador se hace tan grande que esa cantidad de 90 y algo millones termina siendo cualquier cosilla que cae para rebajar el monto total y pagar por el costo de la obra, como para reconocer el valor que invirtió. Me explico, porque hay dos formas. Una es por plazo, que le faltan 10 años más o menos, y la otra es llegar a un monto, a que recupere su monto de inversión más utilidad. Pero para que eso suceda, hay que llegar a acumular ese tope. Es como cuando usted está pagando una casa, pero lo que usted le abona a la casa es el 99% de intereses y lo que le abona al principal no tiene peso. Algo así es en lo que estamos en este momento. Entonces, por monto nunca vamos a llegar. Es por plazo que le vamos a llegar. Ok, ok. Eh, no sé si soy infidente, usted está buscando soluciones en el exterior, pero también hay muchos préstamos y eso a veces lo perdemos de vista. Hay muchos préstamos BID. ¿Qué pasa con esos préstamos, don Luis? Esos son del CONAVI y ¿cómo van? Sí, de hecho, el CONAVI, cuando usted ve el presupuesto, y ahorita no recuerdo el número y no sé si lo tengo aquí conmigo, pero el presupuesto del CONAVI, una buena proporción se va pagando los préstamos del BID que sirvieron para circunvalación, no lo tengo aquí conmigo, pero es una cantidad como el 35-40% del presupuesto del CONAVI aproximadamente. Pedir un préstamo BID para la Ruta 27 significaría endeudamiento para el gobierno de Costa Rica. Y el gobierno de Costa Rica tiene un acuerdo con el Fondo Monetario y tiene un tope de endeudamiento que ya lo agotamos con el riesgo inminente que se está tomando para reparar múltiples puntos y poder devolver algo, lo que teníamos antes y que eso ya de por sí no era suficiente. Por eso es que, Richard, aquí lo ideal en Ruta 27 es un privado que entre, coinvierta o haga algo, no sé, o un préstamo, pero muy bajo de tasa de interés. Igual habría que ver el límite de endeudamiento. Ok. Bueno, no, yo lo que estaba pensando, don Luis, más bien es que eh, no hay posibilidades de explotar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la idea del tren. El tren quitaría carga para la 27 muchísima, que es uno de los factores que más afecta la vía. Pero tampoco vemos cercano lo del tren de carga, me refiero, de ir de San Mañana José a Punta justamente, Arenas. mañana voy en un vehículo del tren con el presidente del Incofer y un par de asesores. Vamos a hacer el recorrido de la vía, vamos a valorar en qué condición se encuentra, vamos a inspeccionar dónde está la pura parte de la 27, porque necesita reubicarse, porque la 27 lo dejó al puro ras, entonces hay que hacer ponerlo un poquito más para allá.
Vamos a hacer esa valoración. El Incofer ha venido recuperando poco a poco porque casi no tienen recursos esa vía. Y sí, le hemos ofrecido y le queremos ofrecer esa vía a una empresa privada que entre con el Incofer y pueda trabajar conjuntamente en operar un tren de carga y pasajeros y también turístico que pueda llegar al Pacífico, porque recuerde que llega a Caldera y llega a Punta Arenas, y en Caldera el gobierno ya tiene de por sí un terreno a la par del puerto, que para mí es un terreno ideal para que con un inversionista privado se pueda desarrollar ahí como las Catalinas, pero abierto al público, con algunos restaurantes y cosas bonitas, y que el tren le llegue a la par, el de carga, para que agarre toda la carga de Caldera y se la traiga al Valle Central. En eso estamos trabajando, Richard. Incofer está por sacar un reglamento para lo que es iniciativas, alianzas estratégicas, para entonces poder promover un concurso y recibir oferentes que quieran venir a operar en conjunto y a invertir para poder levantar la vía y mover la carga y los pasajeros. Don Luis, usted es obra pública y transportes. Don Luis, vieras que yo a este gobierno lo veo interesado, pero no lo veo tan interesado en salir de los combustibles fósiles. Eh, el tema de los autos eléctricos es prohibitivo, usted lo sabe bien, en Costa Rica un pobre no se puede comprar un carro eléctrico. ¿Por qué no? ¿Por qué están hablando de buses? Y algunos dicen que es que nos quieren meter a todos en buses. Usted sabe que el carro se ha convertido en un estatus de libertad del ciudadano, y los que nunca tuvimos nada, si tenemos un perolito, lo amamos y lo cuidamos. Pero uno ve que Costa Rica tiene la Agenda Verde 2030, pero no vamos a llegar porque los vehículos de nosotros estaban pensando también en castigar a los carros que emitían muchas emisiones, pero ¿cómo hacemos? ¿No le interesa a usted que la gente tenga carros menos contaminantes? ¿O es una realidad que para nuestro país no es posible? Richard, pero vamos a ver, es una pregunta complicada. Voy a tratar de contestársela en múltiples aspectos. Primero, Sí, tenemos un nivel de congestionamiento vial impresionante, ¿verdad? Paliar ese nivel de congestionamiento va a requerir una década y recursos que no tenemos. Dos, el transporte público en Costa Rica nunca ha sido conveniente, no lo es. Pero los que han viajado a otros países sí se han dado cuenta que el transporte público podría o puede ser conveniente cuando usted es capaz de moverse en un tren que lo lleva hasta la ciudad, y en la ciudad usted agarra un metro que lo lleva hacia su punto final, o en un bus que lo lleva a un tren y el tren que lo deja en su punto final. ¿Sí? Eso lo han experimentado algunos o lo han visto en películas, donde hasta los gente que va en traje entero se monta en el tren. Por eso es que necesitamos trabajar en una solución doble. La solución doble es mejorar el transporte público para que la gente pueda ir a trabajar en ese transporte público, pero que sea conveniente, o sea, que usted pueda realmente llegar. Y con la realidad nacional, que es las lluvias, que tenemos 6 meses al año, entonces cuando usted se baja de uno y se monta en el otro, tienen que haber techos para que realmente sea algo que usted pueda hacer. Ojalá que tengan internet, etcétera. Estoy soñando un poco, sí, tal vez, pero sí se puede, porque ahí entra la sectorización, entra la integración con el tren y entra la integración con otros sistemas, con otras rutas sobre circunvalación o sobre el corredor Paseo Colón, Avenida Segunda, hasta llegar al Mall San Pedro de un lado y llegar a la Sabana del otro. Y ahí entonces uno empieza a hacer que el transporte sea un poquito más conveniente. Por el mal transporte que hemos tenido, se ha desarrollado entonces grandemente el transporte privado, que son los vehículos particulares. Y claro, yo entiendo, es cultural. Y en otros países es cultural también. Pero no es mejor ir en un vehículo donde usted va cómodamente sin tener que manejar ni preocuparse de que va a chocar o que va a atropellar a alguien, o que quién sabe qué moto le va a brincar en la próxima esquina, y poder ir contestando mensajes, y el fin de semana usted saca su vehículo y se va a pasear donde usted quiere? Ahí ya tiene usted su libertad de ir tranquilamente. Por un lado eso. Por el otro lado, tenemos
los buses eléctricos que usted mencionó, que estamos tratando de facilitar y estamos ahorita, el ICE tiene una solución que quiere impulsar, nosotros tenemos una solución que queremos impulsar, me parece sana competencia, a ver quién llega primero, si los dos llegamos, y si no, hay un plan B. El país realmente, recuerde Richard, tenemos un área urbana que ha crecido desproporcionalmente y este es el segundo aspecto. Son casas, una casa a la par de la otra, a la par de la otra, a la par de la otra y se extiende casi 40 kilómetros en la longitud este-oeste y como 20, 25 en el otro sentido. Eso es insostenible, Richard. Tenemos que empezar a regenerar el país sobre unos ejes principales donde haya un muy buen transporte público. De manera que yo vivo en una torre, bajo de mi torre, me monto en el tren o me monto en un bus que va en línea directo y me lleva hacia donde yo quiero ir o a un punto de intercambio donde yo llego. Ahí podemos identificar esos ejes principales. Piénselo. Cuando usted sale del Mall San Pedro ya empiezan a verse algunas torres ahí. La Torre Latitud, la Torre Los Lloses, la Torre Urban, etcétera. Y ahí van. Cuando usted llega a la Sabana, al otro lado, ya ve un núcleo de torres cerca de Nunciatura, ve otro núcleo de torres cerca de la Contraloría. Y en el mismo Paseo Colón ya hay un par de torres y algunas cuantas cerca de la Municipalidad de San José. Eso es lo que hay que agarrar y desarrollar y ponerle un muy buen sistema de transporte que le permita a usted moverse. Porque entonces ahí evitamos que tenga usted que venir de tan largo y pueda brincar al transporte y hacemos que el transporte entonces sea autosostenible y podamos tener un transporte de alta calidad, porque si levantamos la cantidad de gente que lo usa, podemos entonces tener suficientes recursos para tener un tren o sistemas, un tranvía, sistemas que sean cómodos. Pero vea qué interesante lo que usted me plantea, porque aquí hay un asunto, la gente no usa buses porque la gente dice, no, son retrasados y son feos, incómodos. Ok, primero hay que cambiarle ese chip. Pero ¿cuánto Y cuesta cambiar renovar los la flota buses. de buses, don Luis? Usted que está en el CTP Eso, también. cambiar los buses. Tenemos que cambiar los buses. Por eso justamente es que queremos poner ese mecanismo para que se vayan cambiando por buses eléctricos y que se los den en financiamiento leasing para que entonces sea barato y fácil para el autobusero cambiarlos. Entonces, claro, el bus eléctrico no emite las bocanadas de humo. El bus eléctrico lo buscamos de piso plano, que se arrodilla el bus y baja para que la persona pueda dar el paso y entrar plano sobre el bus. Ahí le quitamos todas las restricciones de movilidad. El bus eléctrico no tiene tanto sonido, es más silencioso. El bus eléctrico se aprovecha de la electricidad, que en Costa Rica el 95% es generado hidroeléctrico o renovable. No tiene ese nivel de contaminación del GAM, usted no se da cuenta, yo tampoco ya se me olvidó, pero cuando uno sale afuera y va a un lugar donde hay montañas y está muy limpio, aquí mismo si uno sube al Cerro de la Muerte y se queda unos días y vuelve a bajar, se siente la contaminación del Valle Central. Hay que hacer ese recambio, Richard. Tiene que ser nuevo, moderno, eficiente. Y tenemos entonces para los que viven más lejos que darles el tren de proximidad. El tren de proximidad que para en Cartago, que para en Paraíso, que para en El Coyol, que para en Turrúcares, que para en Ciruelas y que permite que la gente que vive en esos sectores se puedan montar en el tren dejando su vehículo en un estacionamiento y ya se vienen para el Valle Central. Ahí usted empieza a desahogar las vías, le inyecta la demanda que se ocupa que le permite invertir para levantarlo y modernizarlo. Eso nos va a tardar una década. Sí. Porque aquí está diciendo doña Gladys López, eh, ¿qué puede dejar hecho después de 3 años usted, don Luis? ¿Qué puede, o sea, agilizada la 32, caminando, eh, Barranca Limonal, caminando? ¿Qué obras en concreto? Porque eso que usted habla, eso es de larga data, don Luis. O sea, yo creo que es necesario. Bueno, cuando yo fui por primera vez a Las Vegas, el transporte público ahí lo es todo y lo manejan señores de 80, 70, 80 años y ahí va uno cómodo. Pero han pasado 25 años y no he visto cambios en el país de ninguna forma. Pero aterrizadamente, y se lo dejo porque vamos a ir a un corte comercial rapidito, ¿qué va a quedar en firme? Vamos al corte comercial, estamos hablando con el ministro de Transportes y volvemos. Este es un repaso, una tarde de café y noticias con el ministro de Obras Públicas, una persona que ya lo vieron, trasciende al pensamiento actual y que quiere ir más allá.
en una complicación, una maraña, no solo institucional, sino cultural también, como lo vivimos. Volvemos. ¿Cómo se logra un entorno de trabajo seguro y saludable? Se logran entornos de trabajo seguros y saludables mediante la implementación de medidas sistemáticas, planificadas y coordinadas para evitar la exposición a peligros que podrían provocar lesiones o enfermedades profesionales. La seguridad y salud en el trabajo se encarga de anticipar e identificar los peligros y de evaluar y controlar los riesgos en el lugar de trabajo. Esto es necesario para definir, implementar y analizar las medidas preventivas. Es un campo multidisciplinario, compuesto por muchas profesiones que brindan apoyo, conocimiento y orientación sobre el desarrollo y mantenimiento de un entorno laboral seguro y saludable. Porque la UNED existe, puedes cumplir el sueño de estudiar desde cualquier lugar del país, aunque estés trabajando o tengas otras obligaciones. Matriculate en una de nuestras 42 carreras y 24 posgrados. UNED, somos estudio a distancia con flexibilidad de horario y amplio uso de tecnologías digitales. Matrícula web del 8 al 13 de mayo. Más información en www.uned.ac.cr. UNED, la universidad en los territorios. World Vision Costa Rica es una organización que trabaja por el bienestar de la niñez y la adolescencia. Creemos en impulsar espacios a nivel nacional y local donde se vele por sus derechos y el desarrollo de habilidades para la vida, creyendo que esos dos elementos les dará un viaje más seguro para sus vidas. Al formar parte de la familia de World Vision Costa Rica, estás transformando la vida de más de 800,000 niños, niñas y adolescentes del país. ¿Te animás? Gracias por acompañarnos, don Luis, para avanzar. ¿Qué obras podrían ser una realidad? Vamos a ver, Richard, las siguientes yo pensaría que sí se pueden dejar concluidas con ciertas consideraciones. La ruta 32 con el ajuste a más o menos unos 10 puntos que ya no son intercambios grandes, sino rotondas. Le hago nada Perdón, más un paréntesis ahí, perdón, para no avanzar. sí, ¿Es cierto que esa sí. obra no tenía pasos de animales, ni siquiera en el diseño, ¿no es? Sí, hay un par de pasos de animales que creo que están ahora contemplados, sí tiene que haber. Pero No ahora, estoy seguro al pero inicio. Es que no había diseño. originalmente, Es que no había diseño, no habían expropiaciones, no había diseño, no había, o sea, ¿verdad? Mejor ni entremos ahí, Richard. Ahorita ok. la plata no alcanza porque ya pasaron demasiados años y tenemos que bajarla a algo. Uno, que le permita a la población cruzar de un lado al otro. Dos, que permita bajar el número de expropiaciones para sacarla en tiempo. Y tres, que permita salir en presupuesto. Y la solución es, en lugar de los brazos gigantes de los intercambios, bajarlo a rotondas en muchos puntos y dejar como 3 o 4 intercambios en los puntos mayores que ya vienen avanzados. 32 en esa condición sí podría sacarse. La circunvalación, cerrar el anillo, posiblemente sí. El atillo 4 y el atillo 7-8, posiblemente caminando, no estoy seguro que ya esté terminado construido, pero bastante avanzado. La ruta 1, pensaría yo, avanzada, caminando, en construcción. Estoy hablando todo el tronco, ¿verdad? Las mejoras que hay que hacer a todo el tronco. La ruta 35 es así. Esa sí tiene que salir porque tiene que salir porque tiene ¿Cuál que es salir. esa La ruta de San 35? Carlos, la Ok. carretera San Carlos. Después tendríamos lo que es Barranca Limonal, posiblemente sí, en 3 años ya estando terminado. Después de eso, recuerde el tren de proximidad, que es ese tren que queremos que empiece a funcionar. Ese es una meta que queremos que esté funcionando. Sobre los rieles actuales, posiblemente desde Turrúcares hasta Paraíso, como lo explicaba. Ese creo que sí lo logramos sacar. Algunos buses eléctricos, algunos, porque hay 5.500 buses más o menos en el país, como 3.500 en el Valle Central. De esos podríamos pensar que podrían haber unos 1.000 buses hacia el final de este gobierno, pero tenemos que ser agresivos y seguir trabajando en esto. Caldera tiene que estar, porque ahí hay un problema, al puerto se le vence la concesión, como a Riteve se le vencía, entonces necesitamos empujar eso para adelante. Por ahí pensaría yo, Richard, que son las diversas obras que podríamos pensar que ya estarían terminadas.
o bastante avanzadas. Don Luis, Puriscal, he conversado con algunos vecinos de Puriscal y están sumamente preocupados. Y ahora vamos a hablar de zonas, porque aquí me están hablando de rutas tan importantes, porque no la incluyó ahí Cartago. Ah, sí, Toda hora, claro. Cartago, ¿cómo va a ir? Yo pensaría que esa sí tiene una buena posibilidad de que ya esté en los dos sentidos. Uno, en lo que es el tapón de Hacienda Vieja, garantías sociales, eso yo pensaría que ya tiene que estar solucionado, posiblemente con una solución razonable que es pasar por detrás de Hacienda Vieja, garantías sociales y caer a la par de Multiplaza del Este sobre una rotonda que lo entronque a uno directo. Y Mm, del lado de Taras La Lima, ya con esa obra concluida, Dios primero, para entonces que los cartagineses puedan llegar a San José más fácilmente. Lo que es la ampliación que alguna vez se planteó, meterle un carril adicional a lo que es Cartago-San José, eso es un asunto que habrá que valorarse para ver si realmente es lo más urgente. Yo personalmente pienso que el tapón de Hacienda Vieja Garantías Sociales es la prioridad. mm. Don Luis, Puriscal, la gente a mí me está diciendo que hay una zona de Puriscal que está muy golpeada y muy abandonada y que ahora en el verano no se ha intervenido. Yo sé que usted es el ministro de Obras Públicas, tiene presencia en el CONAVI, que Mauricio Batalla es el director del CONAVI, pero hay zonas muy vulnerables como Sí, Puriscal y es una zona productora y es importante. Yo vea, diría Richard, que esa zona, y lo he visto, don Luis, que está en un deterioro avanzado. vea, Richard, ese es el caso no solo de esa zona, hay muchas zonas, ¿verdad? Subiendo a Monteverde, la carretera 10, la 245, la 238, o sea, yo le puedo sacar un listado, hay casi 1.000 rutas en diferentes zonas rurales del país. El grave problema, Richard, es que la cantidad de recursos que hay para la necesidad que se tiene no es suficiente, así de simple. Y es parte de nuestra realidad fiscal. No le estoy pidiendo más recursos al ministro de Hacienda porque yo sé que Nogui hace su mejor labor en bajar la deuda interna, que ya lo ha logrado, el principal un poco, pero aún así el 47% se van en intereses. Perdón, no me estoy saliendo por la tangente, pero es que necesito que entiendan que cuando yo agarro el presupuesto y solo hay 11.000 millones para lastre y 30 y algo mil de millones para asfalto, y yo ocupo posiblemente unos 150.000 millones para ambos. De ahí, con 40.000 de 150.000, de ahí uno solo puede hacer cuatro cositas y todo lo demás se queda por fuera. Y esa es la realidad en la que vivimos. Y ahí es donde los grupos que están ahorita, inclusive empezó un debate con el gas natural. En otros países, ese tipo de recursos son habilitadores porque permite el ingreso de dinero a las arcas del Estado, que le permite al Estado financiarse con otra forma que no es deuda y que permite invertir en infraestructura. Yo, honestamente, Richard, en el análisis que yo tengo desde mi silla, la perspectiva es que nosotros solo hacemos parches con lo que hay de recursos en este momento, alguna obra nueva, pero usted lo mira, se hace con una empresa que agarra una concesión, ya la capacidad del Estado de seguirse endeudando ya no da para seguir endeudándose. Así que necesitamos recursos que habiliten la economía. Y perdón, me salí por un lateral, pero sí, las necesidades de estas rutas se irán atendiendo en algunos casos con el riesgo inminente que pedimos prestado, en otros casos se le hace algo paliativo. Invertir una carretera de lastre significa mejorarla hoy, pasa el invierno y el próximo año sigue en la misma condición. Lo ideal ahí sería asfaltar para que entonces la carretera tenga una permanencia de múltiples años, 10, 15, dependiendo del diseño, pero para eso no hay recursos. Entonces, todo lo que la realidad actual me indica es que el gobierno hace su mejor esfuerzo, pero tenemos décadas de deuda acumulada, que la mitad de lo que usted paga en impuestos se va pagando intereses de la deuda y estamos como el que tiene 15 hijos y solo puede alimentar a dos por día.
y no Sí, alcanza la escoja. comida para todos. No, don Luis, Sí, pero aquí comenzamos. voy porque usted ha hecho trillo en la Asamblea Legislativa. Usted lo han llamado todos los días. Y en la Asamblea está la solución. Yo propongo, si usted tiene ya creado un impuesto único al combustible, usted tiene que revisar a quién le doy. Usted lo acaba de decir bien. Se llama priorizar. Un Estado moderno, limitado en recursos, debe ser ágil en capacidad para transformarse. Es decir, si yo le estoy dando un X porcentaje al CONAVI, que ya vimos que puede trabajar y que está haciéndolo bien, pero si yo puedo aumentar ese porcentaje por ley, le quito a otros, habrá que limitar a otros porque hay que pensar, infraestructura para un país es sí o sí. No podemos esperar una década porque si no perdemos. ¿Ha pensado usted en tocar ese botón, decirle al señor presidente, pasemos un proyecto de ley para que el impuesto único al combustible, el rubro, sea duplicado durante un periodo de 10 años? Que luego vuelva, si quiere, a sus aguas normales, para poder, por lo que usted me está hablando, es un estado de emergencia nacional lo que tenemos. No voy a ser alarmista, pero haciendo bache no vamos a llegar a ningún lado. ¿Por qué no ponerse creativos, don Luis? Esto y en otras latitudes hay formas. Aquí tenemos una, recaudación de impuestos a través del combustible. No los usemos en tantas cosas, porque yo sé que hasta vida silvestre hay, habiendo plata en otros lados. Sí, la necesidad, usted lo acaba de decir, tengo 10 huilas, solo le puedo dar a dónde comer, o pago la luz o les doy de comer, les doy de comer. No es necesidad de que el legislativo, que lo jode tanto a usted, ahora en la figura de Rodrigo Arias se ponga creativo, porque mañana puede ganar Liberación y va a tener el mismo problema. Esto es un asunto que tenemos que pensar de aquí a 10 años, no sé si son 10 o 20 años, yo se lo pongo en 10. No hay que destinar recursos frescos que ya existen para estas tareas. Eso fue justamente lo que hicieron en New Brunswick en el año 2007, Richard, cuando se implementó el sistema de gestión de activos viales. Demostraron la cantidad de necesidades y el periodo de tiempo por el cual se ocupaba fondos. Y el presupuesto pasó, si no me equivoco, de 75 millones de dólares anuales a 150, lo duplicaron. Es justamente lo que usted está indicando. Y lo hicieron por 10 años en la provincia canadiense donde yo vivía. En este momento estamos en proceso de desarrollo del sistema de gestión justamente de activos viales para el país que nos va a permitir exactamente identificar qué nivel de inversión se ocupa y por cuántos años. Pero ahí entra un segundo debate, Richard. Y el segundo debate es hasta dónde estamos dispuestos a incrementar la carga del impuesto único a los combustibles. No, Y don Luis, no, también no, no, recuerde, perdón, perdóneme, no se la incrementamos, es que hay recursos que se van para otras tareas. En pero es que este Richard, estado de necesidades, don Luis, lo que yo hago es que yo priorizo. Yo digo, ¿cuál es la necesidad país? Ok, vamos a recortarles a ustedes para darle a usted. Aquí no hay un aumento, no hay un aumento, sino que simplemente es como un acordeón, se acomoda a las necesidades, a la nota, y yo voy gestionando recursos de hecho, para una actividad como la construcción que va a generar actividad comercial y que va a permitir al país ser un país de primer mundo. O sea, no te quito, no le aumento a ya nadie, te entendí. simplemente que encauzo los recursos. No sé si me entiendo. Sí, sí, ya te entendí, Richard. Pero entonces hay que tener varias consideraciones. Primero que nada, el 50% de eso que está recaudado en impuesto único a los combustibles se va a pagar deuda, porque en este momento no aplican las partidas específicas de impuesto de destino único, porque estamos por encima de, creo que es el 50% de razón de endeudamiento. Nogui le puede confirmar. Y Ujú. eso es por compromisos con el Fondo Monetario que obligan a Costa Rica a que tiene que ponerse en cintura y tomar el control de la deuda interna que tiene. Eso por un lado, Richard. Por otro lado, readecuar en este momento significaría que del otro 50% habría que quitarle a otras instituciones como educación, etcétera. Ahora, eso no significa que yo no esté claro que el país necesita infraestructura para ser competitivo y eso, en palabras simples, es que si no le doy las condiciones necesarias a las empresas que vienen a invertir para que vengan en facilidad de mover producción, todo se encarece, entonces no genero empleo. O sea, en eso estamos claros. El resto de lo que se está gastando en este momento se va en diferentes cosas, pero dentro de ellas están las planillas de los diferentes órganos de la administración. Ahí, Richard, honestamente,
hay que abrir diferentes procesos de reorganización que le permitan al Estado costarricense hacer cambios sustanciales en la forma en que manejamos los recursos humanos de las instituciones. Hay que premiar a quienes son eficientes y productivos, eso no existe en este momento, y tener mecanismos para poder deshacernos de las personas que no están trabajando. Y esos son dificilísimos. Por más que a mí De- me digan que do- uno le llama la Don atención Luis, tres en el MOB, escrito. yo creo que usted en el MOB podría despedir la mitad del personal. Es mi Bueno, yo cosecha. no estoy hablando del ministerio, pero lo que sí estoy diciendo es que Ajá. en general se ocupa habilitar una mejora sustancial a nivel de eso, porque entonces sería la gente más productiva, la gente tendría interés en capacitarse y mejorar capacidades, al que cuando se capacitan y mejoran capacidades, ellos ganan más dinero, esos son los premios que no existen en este momento. La administración deja de pagar tantos consultores, que ahí se va mucha plata también, y posiblemente al ser más eficiente se ocupa una planilla más pequeña. Entonces, ahí me salí por la tangente de nuevo, Richard, pero es que hay que entender que el Estado tiene que hacer toda esa reforma y renovación, porque actualmente al no dar incentivos y al no dar capacitación, hay mucha gente que de ahí este, saca su título universitario, viene al Estado, trabaja para el Estado, pero hay dos funcionarios. Está el funcionario que no quiere asumir riesgo, que está sentado en su silla y que no asume riesgo, entonces no procesa mucho, gana su salario, y está el funcionario que se pone la camiseta porque lo logramos motivar y se da cuenta de lo que tiene que hacer, y ya hay bastantes en ese estilo que hemos logrado, pero el gasto que se hace en planillas, el gasto que se hace en pensiones, el gasto que se hace en muchas otras cosas, hay que recordar eso. El gasto que se hace en deuda ya se comió la mitad. Yo no hay de dónde agarrar de ese impuesto de destino único hasta que la deuda no baje el 50% del PIB. Hacienda va a seguir trabajando fuertemente y responsablemente en bajar el endeudamiento, porque si no el país va a llegar a asfixiarse eventualmente, es una bola de nieve que crece. Entonces, ese Don es, Luis, pero vea, usted y yo somos ciudadanos. Usted tiene familia, yo también. Cuando la cosa se mueve complicada, uno va al súper y dice, hoy no llevo galletas. Y hoy llevo solo 2 leches. Y usted me dice a mí, la infraestructura es transversal. Aquí tengo a Edu Pineda, mándame el mensaje, Edu, que para preguntarle al señor ministro. Edu Pineda, mándamelo, escríbemelo por aquí, por los comentarios. Ah, es transversal, o sea, yo no puedo tener educando a los chiquitos, yo no puedo ponerlos a aprender a hablar inglés, mandarín, si las empresas no vienen al país. uh-huh, Y una empresa que dura 2 horas para llevar al aeropuerto la carga es imposible. O un exacto, puerto que está exacto. colapsado es Uh-huh. imposible. O sea, don Luis, pero yo sé que usted es una muy buena persona, pero no le falta ahí también malicia indígena para esos majaderos, diputados que lo llaman, porque son unos majaderos. Es mi cosecha. Que usted les diga, señores, necesitamos que ustedes desde el legislativo, por favor, piensen qué podemos hacer con los recursos que tenemos. Yo sé que desde la parte legislativa se puede generar instrumentos, porque don Luis, plata hay. Vea, y eso es cosecha mía, le estábamos regalando 1.600 millones de colones a una entidad porque no hiciera nada, y por allá hay otras platas, hay mucho desperdicio. Y a mí lo que me parece, don Luis, es que si no tomamos acción ya, esto no tiene retroceso. Es que una empresa toma decisiones en días. Uh-huh. Le voy a preguntar, por ejemplo, no sé si soy infidente, usted se ha reunido con algunas autoridades internacionales. Ellas quieren invertir o ven esa posibilidad. Pero si ven un sistema burocrático que no se pone de acuerdo el legislativo y el Uh-huh. ejecutivo, Uh-huh. si no ven que el ministro de Obras Públicas es fuerte y tiene un músculo para decidir, y vamos por aquí, esa gente se va. Uh-huh. ¿Qué Así le es, han dicho Richard, los pero árabes? Por ejemplo, no sé si usted se ha reunido con alguna delegación internacional para decir, queremos invertir, pero... bueno, le puedo decir, Richard, que hay una empresa americana, que no le voy a dar el nombre, que viene a establecer unas plantas en zona franca que van a generar 5.000 empleos. Y lo que hicimos fue darles un tratamiento facilitador para que se pudiera dar la habilitación. Si usted ahorita agarra la ruta uno y va hacia la playa, se va a dar cuenta de unos grandes movimientos de tierra que se están haciendo.
Sus movimientos de tierra es por una nueva zona franca que viene. Entonces, el ministro, yo estoy tratando de facilitar lo que es la venida de empresas, evidentemente. Con los árabes nos sentamos a conversar para tratar de que busquemos formas en las cuales las empresas de ellos puedan meter aquí plata para invertir en infraestructura mediante concesión de rutas como la 35 hacia San Carlos y otras más, ¿verdad? Pero también se habló para que vengan otras empresas de diferentes sectores, que ya no me compete a mí, no me voy a referir al caso, y si hay un interés, parece, vamos a ver si cuaja, como decimos popularmente. Richard, vean, estamos completamente de acuerdo, hay que meterle plata a la infraestructura, el país no es competitivo o no es tan competitivo como debería ser, porque Costa Rica sí tiene un muy buen capital humano. Las personas que se gradúan y se siguen entrenando tienen un alto nivel en Costa Rica, pero la infraestructura física de puertos, aeropuertos, ferrocarriles, etcétera, para mover todo, tenemos que levantarla. Y tenemos que levantarla con iniciativas público-privadas, tenemos que levantarla con concesiones, tenemos que levantarla con socios estratégicos que no signifiquen deuda para el Estado. Pero vea qué Y el interesante, don Luis, Estado, perdón que le interrumpa. Yo soy inversionista y es que la gente piensa, ah, una presa no me afecta en nada. No, si yo tengo un camión que se atrasa y tiene que llegar a Canadá con un producto o tiene que llegar al otro lado del mundo, la llegada debe ser expedita. Yo no puedo perder un minuto de tiempo porque eso significa miles de dólares. Don Luis, es competitividad. Esa palabra, cuando tenemos nosotros un 25% de la población en la pobreza, eso significa que hay que examinar dónde hay ese problema. Yo lo veo en capital humano bien, infraestructura fatal. ¿Y eso qué genera? Corrupción. Usted lo sabe bien, cuando usted llegó y se echó el churuco, se topó con algunos que querían insinuar, no, esto es una imaginación mía, que el camino era ser flexible con empresas, y usted ya me entiende. Eso no es posible. Los costarricenses no lo creemos. Pero por otro lado, estamos quedando atrás, don Luis. Nicaragua no, ya y nos Panamá. quedamos atrás, Richard. Vea, por ejemplo, México ya está pensando en un canal interoceánico. Nosotros hemos tenido condiciones y parece que se nos va el tiempo y no nos importa nada. Don Luis, estamos condenando a las futuras generaciones a la pobreza. Richard, en eso estamos completamente de acuerdo, pero es que primero tenemos una maraña legal de casi 10.000 leyes. A mí me gustaría saber qué se está haciendo para hacer una reforma integral de todas esas leyes, ¿verdad? Por otro lado, Richard, completamente de acuerdo en que hay que mejorar la competitividad del país, pero necesitamos o nuevas fuentes de ingresos o más impuestos o esquemas que permitan financiar el crecer esa infraestructura. Entonces, ¿estamos dispuestos a pagar más impuestos? No lo sé. ¿Estamos dispuestos a explorar otras fuentes de recursos para el Estado? Y ahí, por ejemplo, puede ser inclusive agarrar las mismas costas y ponerlas en una participación público-privada para que vengan inversionistas como los mismos sauditas que están interesados en venir a desarrollar frente de costa y atraer desarrollos inmobiliarios. Si lo logramos cuajar bien y el Estado aprovecha esos ingresos, de ahí nos podemos apalancar. La OCAEP salió anunciando el gas. Si de ahí nos podemos apalancar, inyectarle recursos a la infraestructura, hagámoslo. ¿Quiere la gente más impuestos? Yo realmente no estoy seguro, Richard. La plata que nos entra en impuestos es la mejor forma en la cual se está gastando. Bueno, todavía se puede revisar y se pueden hacer ajustes, pero yo no creo que en el nivel de necesidades que tenemos, aunque la maximicemos y optimicemos la forma en que gastamos, vaya a ser suficiente, porque el Estado realmente necesita ser reestructurado. Y por eso es que estamos moviendo reestructuración aquí en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y estamos moviendo modernización también en el MIBA. Y hay diferentes ministerios, creo que MINADE también está con un proyecto que todo su sector está tratando de entrar en una renovación y una mejora. Esa es la realidad que tenemos, Richard. Pero Luis, vea qué tirada. Quiero hacerle este comentario, si no se me va a ir, porque si no voy a quedarle mal a la gente de Guanacaste. Ojancha, la situación de la Ruta Nacional 158 en el tramo Ojancha-Lajas es un desastre de polvo y casi intransitable desde que existimos como cantón. Pero ¿qué pasa? Ojancha, vamos al cantón de Ojancha. ¿Qué pasa con el convenio con Ojancha?
¿Qué dice el Cantón de Ojancha? Yo me he hecho la bronca y voy y hago las reparaciones junto al MOP, porque aquí hay un problema. Es un problema político, don Luis, y no me diga que no. Pero si un alcalde de un partido no quiere agilizar, salvo excepciones, hay excepciones y las hay, ayudarle al gobierno porque el gobierno va a quedar bien. Yo he visto mezquindades de esas a través de mi carrera como periodista y se olvidan de esta gente, por ejemplo, de Ojancha. Para Guanacaste había una planta de asfaltado que no sé cómo va, y me gustaría que me hable de las plantas de asfaltado. Pero ¿por qué no acercarse más a los municipios? Yo creo que usted hizo un esfuerzo. ¿Y en qué quedó eso? Estamos en proceso, ya firmamos un acuerdo con Golfito y con Cotobruz, si no me equivoco. Estaba por firmarse con Buenos Aires y con Pérez Celedón para la planta del sur. La planta de aquí, Valle Central, estamos moviendo convenios con Heredia, con San José, con Alajuela, con algunos municipios. En la parte de Guanacaste teníamos un convenio con la de Santa Cruz, que era para la instalación de un puente que nosotros se lo íbamos a dar. Con la Municipalidad de San Ramón le íbamos a dar el puente de Caño Negro y ellos lo iban a instalar. Sin embargo, ahora me dicen que la municipalidad dice que ya no lo va a instalar ellos, entonces ahora tenemos que ver de dónde sacamos recursos. Eh, Convenios con municipalidades se están moviendo, Richard, pero sí, en algunos casos no se mueven tan rápido como quisiéramos. Vea qué interesante lo que dice ya para ir aterrizando, don Luis. Y es una cuestión de voluntades. No sé cuántos ticos estarían dispuestos a que cuando haya una rebaja en el precio de los combustibles no se aplique y se vaya a un ahorro, un fideicomiso para infraestructura. Eso es una buena idea también. Eso es una buena idea que el Ejecutivo, yo sé, y se la voy a preguntar a usted y a don Rodrigo en conferencia de prensa, ¿por qué no le preguntamos al soberano si está de acuerdo? Es que tenemos una necesidad, don Luis, y si el pueblo Sí. está, como dice Yandri, en la disposición de colaborar aún más, porque sabemos que tenemos una bomba de tiempo, pues hay que explorar situaciones. Nos quedan muchas cosas. ¿Por qué más impuestos? Sabiendo que hay tanto desperdicio en instituciones ociosas, personal innecesario. Mario, estoy de acuerdo con usted, pero Mario, tenemos realidades. Hacer reforma del Estado le ha tardado 3 gobiernos al país, 12 años en hacer una ley de empleo público que solo limita los pluses salariales. No contempla, como lo demostramos en El Guardián, en la entrevista con la ministra de Planificación, no contempla eficiencia y eficacia. La reforma del Estado por el problema político, vea lo que ha pasado. El gobierno mandó un presupuesto con recortes. Los diputados de Liberación Nacional haciendo política se los volaron los recortes y le dieron plata a un montón de instituciones. Así no se puede en una democracia como la que tenemos, tan compleja. Hay que respetar la institucionalidad, pero aquí hay un problema, que si todos entendemos que vamos para el mismo lado, podríamos estar colaborando. Vea, esa propuesta a mí me parece lógica. Yo estaría dispuesto que próximos 3, disminución del precio del combustible se mantiene, se acumula, se manda un fideicomiso y se le da plata a ustedes, don Luis, para que haga. Don Luis, es que usted es la diferencia, y no lo digo usted, no puedo personalizar a Luis Amador, pero infraestructura es la diferencia entre pobreza y riqueza. Eso es un asunto muy serio. Usted puede educar a los chiquitos y de todo, porque lo que si no vamos a tener lo que está pasando. Los chicos se educan y se van para Canadá, se van para Alemania, se van para España, porque en el país no hay oportunidades. Pensamiento Exacto. final, don Luis, porque nos quedan muchísimas cosas. Yo no le quiero más que agradecer a usted. Eh, Hemos cumplido un año, la gente está satisfecha con su trabajo, estoy seguro, pero ¿cree usted que la Asamblea Legislativa, usted que lo han llamado tanto, tiene ese acento de colaborar con el país? Realmente yo creo que se ha distorsionado un poco lo que es el control político, se ha abusado de eso. La cantidad de llamadas que los diputados hacen realmente lo hacen a uno perder mucho tiempo. Perdón, aquí estoy siendo muy honesto, yo siempre digo la verdad. Creo que el enfoque tiene que darse más nosotros para la mejora de eficiencia con reforma del Estado, ellos ayudándonos a que esa reforma del Estado camine más rápido, ellos revisando lo que es el marco legislativo para que sea más eficiente, lo podemos hacer en conjunto, pero este exceso de control político y llamadas a todos los ministros y funcionarios del gobierno constantemente, simplemente para demostrar que algo están haciendo, de ahí yo creo que no es lo más conveniente. Yo quiero, don Alejandro, no, yo soy ciudadano, yo no quiero más impuestos, don Alejandro.
es cierto, debemos eficientar el Estado. Yo estoy con usted, Alejandro, pero eso nos va a tardar una década. Alejandro, no es tan fácil como decir mañana voto medio gobierno y se acabó. Así no funciona la realidad. Alejandro, usted tiene razón, yo estoy con usted y perdóneme porque a mí me motiva mucho este tema, me compromete mucho, me apasiona y quiero participar un poco más como ciudadano. Pero no hay muchas vías. Es que, don Luis, con el escenario que usted nos pinta, no hay muchos escenarios. O sea, el Bueno, es para préstamo. que vea usted un poco la realidad, Richard, y por eso yo también estoy de acuerdo con el caballero que usted mencionaba. Cuando yo digo sarcásticamente, yo no estoy seguro si la gente quiere pagar más impuestos, es porque eso es lo que estoy diciendo. Yo realmente, yo como ciudadano, yo no quiero pagar más No, ni yo impuestos. tampoco. ¿Ah? Pero entonces tenemos que hacer esa modernización y tenemos que ver cuáles son esos esquemas y tenemos que apalancarnos de algún lado. Mire, el Estado tiene su obligación y creo que ahí el problema es que cuando metemos la política dentro de las necesidades es donde distorsionamos realmente la labor y empezamos a perder enfoque. Y en un periodo de 4 años es difícil explicárselo a usted que me mira en la casa, pero es tan difícil por el marco regulatorio que tenemos hacer cualquier cosa. Mire las pruebas prácticas. Tenemos ya como 5 meses trabajando desde que arrancó el año en una solución que ya técnicamente sabemos que funciona, pero que ocupa una serie de convenios y una serie de elementos que hacen que todo se convierta en una gran dificultad. Y eso por mencionar un tema ahí, aislado cualquiera. Así son todos. Cualquier cosa que usted quiera hacer tiene que demostrar por todos los medios que satisface el interés público, tiene que hacer todos los estudios para demostrar que es lo mejor y aún así se procesa al paso de la tortuga. Entonces, yo creo que necesitamos empezar por cambiar el Estado y necesitamos empezar por mejorar la parte regulatoria también. Sí, no, hay muchos intereses. Yo siempre le digo a los diputados que vean el ejemplo de Salomón y las dos madres. Y quiero decirles, yo no estoy de acuerdo con más impuestos para nada, pero tenemos que tomar decisiones. Y yo sé que la respuesta, y le agradezco, ¿verdad? Porque me permite hacer la aclaración a, voy a ir aquí nuevamente, a don Alejandro GZ. Alejandro, pero es que, ¿qué hacemos? O sea, don Luis, le pregunto, cambiar el Estado costarricense nos lleva un año. ¿Usted cree que podamos hacer una reforma profunda en un año en el En Estado este momento no hay costarricense? voluntad política, ¿verdad? En este momento hay un montón de fracciones, en este momento no hay una mayoría grande de diputados de un solo partido. Lo ideal sería en un futuro cercano, si algún partido realmente que quiera liderar este país obtiene una mayoría amplia, ahí es la oportunidad. Mientras eso no se dé, creo que la presión ciudadana tiene que darse para que los diputados entiendan que es mejor que se concentren en hacer el Estado más eficiente con iniciativas que vengan tanto del Ejecutivo de nosotros como de ellos, que tenemos que trabajar en conjunto y esa es la señal unívoca todos los ciudadanos diciendo a los diputados que por favor tienen que ayudar y facilitar al Ejecutivo la labor. El proyecto de reforma del MOP, ¿hace cuántos meses lo enviamos? Y hasta ahora está ya finalmente saliendo, un año después. Lo pudimos haber sacado en 4, 5, 6 meses. Pero bueno, esas son las velocidades con las que se mueven las cosas y se ocupa lo mismo para el resto del Estado. Sí, la responsabilidad costarricense es del gobierno de turno, pero el gobierno de turno no puede ser cacao, es chocolate sin cacao. Eh, Don Luis ha hecho un diagnóstico en un año. Yo diría que ya usted tiene el diagnóstico del MOP. ¿Cuál es el estado del paciente, don Luis? No tiene piernas y le faltan los brazos y está en una silla de ruedas postrado. Le estamos poniendo unas prótesis para que pueda levantarse y caminar de nuevo, pero no tiene alimentos, no tiene comida. Entonces, la fortaleza, por más que lo logremos armar, necesitamos garantizársela siendo conscientes que tenemos que ser flexibles y explotar otras formas de financiar las obras o otras fuentes de ingresos para este Estado costarricense. Él es Luis Amador, ministro de Obras Públicas, reitero, dentro de 3 años, con mayoría de diputados, a don Luis Amador, dice Alejandro. Y Alejandro, estoy contigo, insisto, no quiero más impuestos, no creo que sea la solución, pero tenemos que tomar decisiones. Hay naciones que han tomado decisiones trascendentales que han cambiado la realidad
de su país. Es un momento de tomar decisiones. Ya usted lo decía, y usted se va por la vía democrática, pero mientras tanto veremos que el país va perdiendo competitividad. Los inversionistas, los que toman decisiones, no se fijan en que si somos pura vida o que si damos gallo pinto, no. Se fijan en si hay rendimientos y si los rendimientos son importantes. No Richard, si me estamos jugando. permitís 10 segundos, Adelante, adelante, don creo Luis. que es importante tal vez dar dos ejemplos concretos. Si usted va a Singapur, y perdón, no quiero ser odioso, pero quiero que entiendan el ejemplo. Si usted va a Singapur, en los últimos 50 años lo transformaron a base de servicios, como un hub de servicios, donde hay empresas y multinacionales. ¿Cómo lo hicieron? Con un cambio fundamental de toda la legislación para que se le dé todos los incentivos para que vengan y hagan cosas. Ahí entra un cambio en todo ese marco regulatorio, burocrático, tramitológico, para que realmente las empresas tengan una ventaja de venir a un país. Dos, si usted se va a Qatar, agarraron el gas y con las ganancias del gas arrancaron el país entero y lo volvieron a construir y se apalancaron para ahora levantar sectores, inmobiliario, turismo y otros sectores adicionales. Entonces, tenemos que decidir cómo podemos cambiar este país. Los diputados pueden ayudarnos a reformar este marco legislatorio para que el país realmente tenga forma de ser muy atractivo para el inversionista privado, quitando este montón de barreras que existen. Y tenemos la posibilidad, como la UCAEP lo llama, de ver si, valorar, a ver si sirve eso. Tenemos también un montón de costas. Esas costas están entregadas a las municipalidades en la zona marítimo terrestre, en el cual las municipalidades cobran ahí un canon, que nadie se beneficia de ese canon más que las municipalidades, que yo no sé cómo lo invierten honestamente. Creo que con lo que vale la tierra enfrente del mar, ustedes lo que venden en una casa en las Catalinas, o lo que venden esas propiedades que sale ahí en House Hunters, en los canales internacionales, 2 millones, 3 millones, 4 millones, ¿cuánto de eso le entra al Estado? Sobre una tierra enfrente del mar que es del Estado. Eso hay que arreglarlo y empecemos a apalancarnos de esas cosas. Estoy de acuerdo. Imitar a Singapur, para que los chicos lo entendamos, don Luis, para darles todo el contexto, sería estar en un sistema autoritario también. Eso no le gusta mucho porque el mandatario de Singapur, pues en esa oportunidad, logró tomar decisiones. En una democracia como esta, ya lo dijo Franklin Chang, no sé si lo comparte usted, Costa Rica es como nadar en miel, dulce, pero muy complicado. Por el carácter de los ticos, sí, es fantástico. Tenemos un calor de vida excelente, humano, pero es muy complicado hacer cualquier cosa. Así es. Gracias, don Luis, por este año de trabajo y por darnos la oportunidad en rendición de cuentas. Le pido un minuto para que se dirija a la audiencia, por favor. A los que nos escuchan, decirles que aquí estamos comprometidos y trabajando, tratando todos los días de ver los diferentes grandes temas de las obras de infraestructura, buscando soluciones donde hay miles de problemas, pero son retos para tratar de encontrar una solución. Seguimos necesitando de su apoyo para que los otros sectores que tratan de distorsionar las cosas por politiquería entiendan que eso no es lo que la gente quiere. Lo que la gente quiere es que todos, municipalidades, diputados y gobierno central, trabajemos en la misma línea. Y esa es la línea en la que con apertura de cabeza estamos dispuestos a sentarnos y trabajar juntos. Es difícil, sí, es muy difícil. A veces el peso que uno lleva encima, lo siente muy pesado, pero mientras la gente dé el apoyo, yo creo que vamos a seguir adelante y aunque sea nadando contracorriente, haciendo los cambios que podamos. Finalmente, don Luis, ¿cuán cercano se ve Orotina al aeropuerto, el aeropuerto del sur, que para mí el aeropuerto de la zona sur cambiaría todo? En una realidad, 1, 2 años, 10 años, a su querida El tierra aeropuerto de natal. la zona sur, el Sí, aeropuerto de la zona sur le faltan 3 años y medio más o menos, porque se va un año y poco en una exploración y recuperación y después 2 años más en construcción. eso en manos privadas. Sí, hay que dárselo
concesionario, Richard, porque el concesionario es el que mete la plata, invierte, él es el que asume el riesgo y lo empieza a operar. Entonces, ahí mientras la demanda levanta, al inicio va a ser poca, el concesionario va a estar en negativo. Cuando ya llega a un nivel alto como Liberia, que es 1.200.000 pasajeros, empieza a recuperar inversión y se le da por un periodo de tiempo suficiente. Pero es un habilitador económico que viene a abrir la zona. Igual el aeropuerto de Limón es un habilitador económico que viene a meterle inversión directa a la zona. Yo quiero terminar esta entrevista no con pesimismo, doña Gladys, no seamos pesimistas. Tenemos un ministro que trabaja 20 horas al día, que dejó todo lo que tenía para venir a Costa Rica, a su familia. Y por eso creo, en la medida de lo posible, que los costarricenses tenemos que agradecerle a don Luis, porque don Luis dejó la comodidad, se vino, véalo, yo no lo veía, don Luis es un chamaco, a la par mía, tiene canas. Don Luis ya tiene canas, y esas son canas ¿Sí? de verdad, de el estrés. ¿Cuántas horas trabaja usted diarias? 20, don Luis. No, me levanto a las 5 de la mañana, a esa hora empiezo a revisar mensajes mientras me listo, llego a la oficina como a las 6:30, 7, en el peor caso, y generalmente termino 8 y algo, en algunas ocasiones 9, cuando me fue muy bien, 7:30 de la noche. Vean, esto no estoy autorizado, pero me voy a ir de lengua. Don Luis no usa el carro del Estado para ir al trabajo. Don Luis todos los días se va caminando al trabajo. ¿Por qué lo hace, don Luis? Hay que demostrar con el ejemplo que uno tiene que usar el transporte público y ser activo, usar las aceras. También le permite a uno ver la realidad todos los días, porque si me monto en el carro, no veo la basura tirada en una esquina, no veo la persona que está durmiendo en la acera, no veo los huecos que están en la par de la carretera, no veo la presa de vehículos donde todo el mundo está atrapado. Eh, no ve uno la bulla y la contaminación sónica que el tren produce, y entonces uno pierde el contexto de la realidad. El caminar me permite hacer ejercicio por un lado, pero estar en contacto con la realidad y poder entender todos los días que si estoy aquí es porque algo hay que intentar para solucionar cada uno de esos problemas. Señores, cuando llegue el momento de elección, tendremos que pensar bien por quién votamos, a quién le damos el poder, porque en este sancocho que tenemos, ya sabemos que no vamos para ningún lado porque hay fuerzas políticas, medios de comunicación y sectores interesados en que no avance el país. Definitivamente. Yo lo digo y lo lamento, todos tenemos que saber, tener sabiduría para saber que las elecciones es el único instrumento que tenemos para cambiar las cosas. Don Luis, un abrazo y felicitaciones por este año de trabajo. Y gracias. Gracias, Richard. Buenas tardes. Hasta la próxima. ¿Cómo se logra un entorno de trabajo seguro y saludable? Se logran entornos de trabajo seguros y saludables mediante la implementación de medidas sistemáticas, planificadas y coordinadas para evitar la exposición a peligros que podrían provocar lesiones o enfermedades profesionales. La seguridad y salud en el trabajo se encarga de anticipar e identificar los peligros y de evaluar y controlar los riesgos en el lugar de trabajo. Esto es necesario para definir, implementar y analizar las medidas preventivas. Es un campo multidisciplinario, compuesto por muchas profesiones que brindan apoyo, conocimiento y orientación sobre el desarrollo y mantenimiento de un entorno laboral seguro y saludable. Porque la UNED existe, puedes cumplir el sueño de estudiar desde cualquier lugar del país, aunque estés trabajando o tengas otras obligaciones. Matriculate en una de nuestras 42 carreras y 24 posgrados. UNED, somos estudio a distancia con flexibilidad de horario y amplio uso de tecnologías digitales. Matrícula web del 8 al 13 de mayo. Más información en www.uned.ac.cr. UNED, la universidad en los territorios. World Vision Costa Rica es una organización que trabaja por el bienestar de la niñez y la adolescencia. Creemos en impulsar espacios a nivel nacional y local donde se vele por sus derechos y el desarrollo de habilidades para la vida, creyendo que esos dos elementos les dará un viaje más seguro para sus vidas. Al formar parte de la familia de World Vision Costa Rica, estás transformando la vida de más de 800,000 niños, niñas y adolescentes del país. ¿Te animas?
¿Qué es un entorno de trabajo seguro y saludable y quiénes ayudan a crearlo? Es un ambiente laboral en el cual se eliminaron o se redujeron los riesgos a un nivel aceptable y donde se integra la prevención como parte de la cultura organizacional. Identificar los peligros y evaluar y controlar los riesgos en el lugar de trabajo es esencial para crear un entorno laboral seguro y saludable. Es un entorno de trabajo en el que todos sus integrantes colaboran para promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de las personas trabajadoras. Además, se comprometen con la calidad e inocuidad de los bienes y servicios que se ofrecen y colaboran con el bienestar comunal y ambiental de la localidad en que se ubica el centro de trabajo. Las personas empleadoras, las personas trabajadoras y el gobierno son los tres actores principales que participan activamente en la promoción de un medio ambiente de trabajo seguro y saludable, y donde la prevención es la prioridad. Las personas empleadoras deben garantizar que, en la medida que sea razonable y factible, los lugares de trabajo sean seguros y no presenten riesgos para la salud. Las personas trabajadoras deben cooperar tomando precauciones razonables para garantizar su propia seguridad, cumpliendo con las instrucciones relativas a la seguridad y la salud, utilizando correctamente los equipos de protección e informando sobre cualquier situación o evento peligroso y accidentes. El gobierno contribuye al establecimiento, desarrollo y facilitación del funcionamiento de los sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo. Un entorno de trabajo seguro y saludable, un derecho fundamental. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.